doy gracias a Dios por permitirme esta buena lectura y ya sabes, Dios te ama un montón. Isosporosis. Definición. Es la infección intestinal del hombre por Isospora belli que puede provocar un cuadro diarreico agudo intenso o una diarrea crónica severa, según el estado inmunitario del hospedero. Biología. Isospora belli es un protozoo coccidio descrito por Wilton en el 1860 que infecta solo al hombre y cuyo ciclo comprende etapas de reproducción sexual y asexual que se desarrollan en el intestino humano y en el ambiente. El ooquiste de Isospora belli es eliminado con las deposiciones del hombre infectado y tiene una forma ovalada que mide de 20 a 30 micrómetros de largo y por 10 a 20 micrómetros de ancho. En el momento de su eliminación contiene en su interior un esporoblasto cigoto, el cual, si las condiciones ambientales lo permiten, comienza su maduración. Se divide en dos esporoblastos, lo que posteriormente desarrolla 4 esporozoitos rodeados de una doble membrana constituyendo el esporoquiste. Por lo tanto, el ooquiste maduro contendrá 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Este ooquiste, al ser ingerido por el ser humano, libera los esporozoitos en el lumen intestinal. Cada uno de ellos ingresa a un enterozoito, multiplicándose en forma sexuada en una vacuola parasitófora, dando origen a múltiples merozoitos, lo que al quedar libres en el lumen ingresarán a otras células intestinales repitiendo el ciclo esquizogónico. Como ocurre en los coccidios, luego de varios de estos ciclos, estos merozoitos ingresan a las células y se transforman en gametos, multiplicándose en el caso de los gametos masculinos, microgametocitos, y formando un gameto único femenino, macrogametocito. Los gametos masculinos son móviles y una vez que abandonan el enterozoito, fecundan a los gametos femeninos, formando el cigoto, que sale al lumen intestinal como ooquiste inmaduro de Isospora belli. Todo este ciclo se lleva a cabo en las células del intestino delgado, principalmente en el duodeno terminal y yeyuno. Epidemiología. El ooquiste de Isospora belli, al ser emitido no esporulado al ambiente, a diferencia de otros coccidios, no constituye un problema de infección intrahospitalaria o familiar, pero en el ambiente estos elementos parasitarios son capaces de resistir varios meses, según sean las condiciones de la humedad, temperatura y exposición solar. Esta coccidiosis era escasamente conocida y por lo tanto existe un número reducido de estudios en poblaciones, por lo que la prevalencia real de esta infección no se conoce. Ciertas publicaciones dan algunas luces al respecto. Por ejemplo, el clásico estudio de Harpa y Colts, quienes en 12.398 pacientes con síntomas digestivos de 1955 a 1962 obtuvieron una prevalencia de 3,17%. Existen otras experiencias aisladas como la realizada de una comunidad de aborígenes de Quesa, Australia, en 1992, que en 17.642 individuos encontró una frecuencia de 0,2%. Ha existido además algunos brotes epidémicos de esta parasitosis como la descrita en la región del norte del Chile, y ocasionalmente este protozoo causa diarrea de viajero. En los pacientes inmunocomprometidos, la isosporosis ha sido conocida como el agente capaz de producir una diarrea crónica, descrita en un comienzo en pacientes con cánceres, especialmente hematológicos, de Hodgkin, leucemias, con una terapia inmunosupresora. En la actualidad ha adquirido gran importancia en el SIDA, considerándose en algunos países como la segunda o tercera causa de la diarrea crónica en estos pacientes, y las prevalencias son variables según los diferentes estudios y metodología, alcanzando cifras que van desde 0,4 al 16%. En nuestros estudios de isosporiasis es de 10,1% en pacientes con SIDA y diarrea crónica. En la diarrea aguda que afecta a pacientes VIH-SIDA se ha encontrado el 5% con agente etiológico en México. Patología. La intensidad del daño intestinal provocada por Isospora belli está relacionado por una parte con su número, virulencia y capacidad de penetración en los tejidos, y por otro lado con el estado inmunológico del hospedero, lo que determina la eliminación del agente luego del ciclo biológico, como ocurre en los inmunocompetentes y se perpetuará como ocurre en los comprometidos inmunológicos. Lo más grave en estos casos es que la isospora adquiere un estado quiescente en que no es eliminada del intestino y vuelve a reactivarse de acuerdo con el nivel de la inmunidad celular al momento. Isospora belli se localiza en las células de la mucosa del intestino delgado, en donde se observan los distintos estadios de su ciclo, tanto los sexuales como los asexuales, provocando destrucción epitelial acompañados de reducción de la altura de las vellosidades e hipertrofia de las criptas, especialmente en pacientes con SIDA.
En estudios anatomopatológicos se observan merostocitos en el lumen intestinal, en la lámina propia e incluso dentro de los vasos linfáticos. Estas alteraciones provocan una reacción inflamatoria leve o moderada, pero según los casos puede ser severa y llevar a la necrosis mucosa y submucosa. Los mecanismos íntimos por los cuales este protozoo y otros coccidios son capaces de provocar daño no se conocen y aparentemente la invasión celular desencadenaría los mecanismos inflamatorios por mediadores celulares, más por la existencia de toxinas propias del parásito. Dentro de este contexto puede tomarse la participación activa de eosinófilos en el infiltrado inflamatorio que existe en esta enfermedad. Y el verso de hoy es Salmo 21:10 y dice: su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestro canal y saludo a Nadit Monta.